Buenos días, Dios te bendiga, Dios guarde tu vida y la de todos los tuyos. Y gracias damos a Dios porque nos da una nueva oportunidad, un nuevo día para invocar su nombre, para reflexionar en su palabra, porque sin duda alguna la comunión con Dios es fundamental. Estamos en tiempos donde debemos fortalecer nuestro diálogo con Dios. Y, por ejemplo, la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo de la era cristiana fue una iglesia altamente poderosa, de gran influencia. Fue una iglesia que conmovió los cimientos del Imperio Romano porque fue una iglesia que estuvo llena del Espíritu Santo. Y esta iglesia inició ese caminar poderoso en Dios después del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Pero ¿cómo la iglesia llegó a ese nivel tan poderoso? ¿Cómo la iglesia logró influenciar e impactar el mundo conocido del primer siglo? Y es importante que veamos que esta iglesia era una iglesia que oraba. Y así podemos concluir que la oración precede un mover poderoso de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, dice el libro de los Hechos capítulo 1, recordemos que en el capítulo 2 es cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, pero en el capítulo 1 nos dice, por ejemplo, que el Señor Jesús, después de aparecérseles a sus discípulos por 40 días, el Señor Jesús asciende a la presencia de Dios Padre. Pero les dijo que era necesario que se fueran para Jerusalén y que allí iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos se fueron y nos dice Hechos 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Por supuesto, vemos que aquí entonces esta iglesia era una iglesia que oraba, que invocaba a Dios, que tenía comunión con el Señor. Pero se destaca aquí la palabra perseveraban en oración y ruego. Es importante tener en cuenta que para aquel tiempo la iglesia era perseguida por parte de las autoridades romanas y era una iglesia que enfrentaba oposición por parte de los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Así que ellos enfrentaban esta dificultad, pero ellos tomaron una decisión y fue la decisión de perseverar en oración y ruego. Así que tuvieron que superar obstáculos, pero no desmayaron en su oración, no desmayaron en su clamor a Dios. Durante ese tiempo, antes de que se derramara el Espíritu Santo, hubo una decisión importante que ellos tenían que tomar, ya que Judas había muerto, había que nombrar el reemplazo de él. Y ellos tenían a dos personas, a uno llamado Barsabás y a otro llamado Matías. Y el versículo 24 de Hechos 1 nos dice, y orando dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Vemos aquí a estas personas orando por una decisión importante que tenían que tomar. A Dios le agrada que sus hijos dependan de Él, que busquen su rostro, que busquen su consejo, su dirección, que encomienden en sus manos decisiones como estas, tan importantes. Entonces vemos a una iglesia orando ante la persecución y ante la oposición y perseverando en oración hasta que se cumpliera la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. No se desanimaron, oraron y oraron hasta que llegó la respuesta de Dios. Luego vemos a esta misma iglesia orando, pidiéndole al Señor revelación de su voluntad. Entonces la oración es fundamental cuando tenemos que tomar decisiones. Es muy importante orar cuando tenemos que tomar decisiones. Y de esa manera nosotros nos aseguramos que la decisión que tomemos pues va a ser bendecida por Dios. Vamos a contar con el respaldo del Señor. Entonces vemos a una iglesia que dependía de Dios. Vemos a personas que están buscando al Señor, que decidieron refugiarse en la oración,
con toda la expectativa de que una respuesta poderosa de la mano del Señor vendría. Yo sé que estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de temor, tiempos de incertidumbre ante el futuro, una serie de cosas que vienen contra nuestro corazón. Precisamente es el tiempo ideal para fortalecernos en la oración, en la comunión con Dios. Y esta iglesia siguió orando. Nos dice el capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo. Y es aquí cuando el Espíritu Santo viene sobre los que estaban orando allí en ese lugar. La Biblia nos enseña que eran en número más o menos 120 personas. Y sobre esos 120 se derramó el Espíritu Santo. Ellos vieron la recompensa de una oración perseverante. Es necesario creer y perseverar. Es necesario que invoquemos el nombre de Dios. Es fundamental que oremos, que levantemos nuestra oración al Señor por nosotros, por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestro futuro. Esta iglesia no dejó de orar hasta que el Espíritu Santo no vino sobre ellos. No dejes de orar hasta ver la respuesta poderosa de Dios. No renuncies a tu oración hasta que, como nos enseña este pasaje, se abra las ventanas de los cielos y descienda la respuesta poderosa de Dios. Ellos estaban orando, ellos estaban clamando y el Señor derramó su gloria sobre ellos. La Biblia dice que y de repente vino del cielo. Dios quiere enviar muchas cosas del cielo. Dios quiere traer una nueva unción sobre tu vida. Dios quiere traer nuevos niveles de revelación sobre tu vida. Dios quiere traer nuevos niveles de comunión con Él. Porque así como el Señor usó poderosamente a esta iglesia, quiere usarte también poderosamente a ti. No dejes de clamar, no dejes de orar. Tus oraciones suben delante de Dios. Tus oraciones suben delante del Señor. Y viene el tiempo, viene el día cuando los cielos se abrirán sobre ti y sobre toda tu casa y verás la respuesta y la cosecha a tus oraciones. Dios no cambia. Dios sigue moviéndose de una manera sobrenatural y te va a sorprender con su gloria. Porque dice el versículo de Hechos 2:2, y de repente vino del cielo. Y de repente vino del cielo. Nos habla de una respuesta repentina. Ellos estaban orando y esperando el cumplimiento de la promesa y no dejaron de orar hasta la respuesta de Dios, pero estaban orando y la respuesta de Dios los sorprendió. De repente vino del cielo el Espíritu Santo de Dios. No podemos dejar de orar y de clamar al Señor porque vienen respuestas poderosas. Son estos tiempos difíciles, también aquellos tiempos fueron difíciles. Los cristianos eran perseguidos, algunos morían, otros experimentaban oposición. La Biblia nos enseña en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, que también eran iglesias de aquel primer siglo, la persecución, la oposición, el encarcelamiento. Era una oposición muy fuerte, pero era una iglesia que también oraba, era una iglesia que clamaba, que perseveraba en oración. Así pues, fortalezcamos nuestro corazón en oración. El Señor está con nosotros y las respuestas que vienen de la mano del Señor son gloriosas sobre tu vida y sobre tu casa. Así que levantemos nuestra oración en esta mañana. Amado Dios, en el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias, por tu cuidado, porque siempre nos estás hablando y siempre nos estás enseñando. Gracias porque hoy nos recuerdas, Dios mío, que tú eres el mismo ayer, hoy, por siempre, tú no cambias. Y así, Señor, como tú escuchaste la oración de tu pueblo en este primer siglo, como escuchaste aquella iglesia, aquellos 120 que oraban, Señor, y enviaste una respuesta poderosa. También tú escuchas nuestra oración ahora, Señor, y clamamos, Dios del cielo, tu protección sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación. Ten misericordia en el nombre de Jesucristo.
Ten misericordia de nuestro país, ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Cubre, Señor, a tu pueblo con tu gloria y derrama bendiciones en abundancia, Señor. Abre los cielos y derrama tus respuestas poderosas sobre tus hijos que claman a ti, Señor. Gracias por escucharnos y por respondernos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad.